Bienvenidos a esta edición especial de Playoff, en la que, vamos a analizar un poco la situación de la Limerca Oviedo Baloncesto. Ya lo habíamos comentado en nuestro último programa, el programa habitual semanal, que queríamos tener, pues dedicarle un poquito de tiempo especial a la situación del equipo ovetense en la Leboro. Y, hoy creemos que es un buen día, teniendo en cuenta que no hay jornada este fin de semana. También en la parte final del programa, este especial, tocaremos algún otro tema, porque ha habido noticias, como no podía ser menos, en el baloncesto asturiano, sobre todo en el seno del Corinto Gijón Basket, y también algún otro tema que queremos tocar de pasada. Pero antes que nada vamos a presentar a nuestro compañero Julio Gutiérrez, que viene ya recuperado de ese catarro. Yo ya te veo mucho mejor, ¿eh? Sí, hola, buenas tardes a todos. Pues sí, la verdad es que ayer pasé un día un poco malo, pero bueno, sobre todo de descanso, y bueno, la verdad es que me vino francamente bien para encarar hoy pues una jornada totalmente normal. Muy bien, Julio. Bueno, te escuchamos bastante bien. De todos modos, ya veremos si tienes que subir un poquito el volumen. Pues nada, Julio, vamos, si te parece, a comenzar este programa especial sobre la situación de la Limerca Oviedo Baloncesto. Yo creo que con la entrevista que concedió Héctor Galán, creo que fue antes de ayer, si no me falla la memoria, en la RPA, ¿no? A Miguel Fernández, antes de ayer, el miércoles, ¿no? Estábamos hablando. Pues Sí. estamos grabando el programa en la tarde del viernes, ¿eh? Aunque lo subamos durante el fin de semana, hay que precisar que estamos grabando de viernes, y esta entrevista en la RPA de Héctor Galán fue el pasado miércoles con Miguel Fernández. Una entrevista, yo creo, muy interesante, que dejó varios puntos, yo creo que son dignos de comentar. Si quieres te doy paso, y tú vas un poco desgranando esos puntos, y si se te olvida alguno, pues ya te lo recuerdo yo. Bueno, a ver, yo creo que la entrevista fue muy interesante porque Héctor Galán tocó varios puntos que nosotros hemos comentado bueno, prácticamente en todos los programas. Alguno de ellos lo hemos comentado en el último, como pudo ser, por ejemplo, la pobre asistencia a Pumarín que se produjo el último partido, el día de Lérida, empezando por lo último que fue esto. Y bueno, realmente él decía que le había dejado muy preocupado el vacío que se notaba, el silencio que se notaba en Pumarín, ¿no? La verdad es que aparte de que numéricamente, bueno, el partido no congregó mucho más allá de media entrada, en un polideportivo pequeño como es el de Pumarín, pues la gente estaba como un ambiente muy, no sé si de funeral, pero desde luego, sí, completamente pesimista, ¿no? Y esto le había dejado bastante preocupado. Luego me llamó la atención una de las cosas que dijo Héctor Galán, en el sentido de que la planificación deportiva de este año había sido diferente a la de otras, y bueno, yo vine a entender como que eso podía haber influido en los problemas físicos que se han producido posteriormente en la plantilla, ¿no? Por lo menos yo así lo creí entender. Bueno, ya lo hemos comentado, este año, bueno, pues se han producido yo creo que hay importantes novedades en lo que es el cuerpo técnico, que es prácticamente enteramente nuevo. Y yo no sé si, bueno, la forma de entrenar de Trifón Poc o lo que él había ideado para esta temporada, pues supuso pues quizá una sobrecarga en un momento determinado de los jugadores, que ha derivado en diferentes lesiones, ¿no? Bueno, en ese sentido, yo no, bueno, creo que Fran lo hemos comentado en más de una ocasión, que bueno, las lesiones, hay algunas lesiones que han sido completamente casuales, como puede ser, oye, Romeo Kraus se fractura un dedo, pues esa es una acción y una situación completamente puntual, pero hay otras circunstancias como son las lesiones fibrilares y las fascitis plantares, que yo creo que tienen mucho que ver con las sobrecargas, ¿no? De trabajo. Y en ese sentido, pues yo creo que bueno, ha habido varios jugadores que han tenido este tipo de lesiones, y de hecho uno de ellos, que es el islandés Thorir, pues todavía no se ha recuperado a día de hoy. Bueno, Thorir de hecho recayó en el proceso de recuperación, recayó Thorir Thorbjarnarsson, el internacional islandés. Por cierto, Julio, ahora que sale a colación Thorir, el único jugador que hubiera sido seleccionable en esta ventana FIBA, porque por primera vez en mucho tiempo el Limerca Oviedo Baloncesto no tiene ningún jugador en las ventanas FIBA, que bueno, no deja de ser un dato más o menos significativo, pero yo creo que también revela que el momento del equipo no es bueno,
porque bueno, ninguno de sus jugadores ha sido llamado con su selección, aunque tenga un jugador, por ejemplo, sueco, un jugador de otros países, hay un jugador británico, evidentemente ninguno de ellos ha sido llamado por su selección. El único que podría haber sido llamado fue Zorir, pero al estar lesionado, pues no estará con Islandia en estas ventanas FIBA. Por retomar un poco lo que comentabas de esa entrevista de Héctor Galán, bueno, el tema de Pumarín vacío, bueno, medio vacío como estaba el otro día y bueno, esa ventada y sobre todo ese ambiente un poco triste, podemos decir, o un poco gélido en la cancha o en el templo cebista, yo creo que cualquier recuperación del Oviedo Baloncesto, cualquier intento de salvación tiene que ir también aparejado, como siempre decimos, porque igual que cuando decimos que el proceso de maduración del equipo tiene que ir acompañado de victorias, para que se produzcan esas victorias tiene que haber un apoyo desde la grada. El otro día lo comentábamos que cuando entrábamos al pabellón quedaban 35 minutos y aquello estaba prácticamente vacío. Se produjo la salida de los jugadores, la definitiva, no cuando están calentando al principio, que a lo mejor salen una hora y pico antes de empezar el partido y a lo mejor ni siquiera se abrieron las puertas, pero no, cuando ya salen ya para jugar y tal, que aunque haces esa última rueda de calentamiento, ahí estábamos también en familia. Y yo creo que eso puede afectar a la moral de los jugadores, ver que sale una pista que encima que es pequeña, hay muy poca gente, porque no es que haya poca gente teniendo una capacidad de 10.000 espectadores. Entonces, claro, ese tipo de cosas yo creo que si el club quiere o si el equipo queremos que se salve, la gente tiene que ir al pabellón, tiene que apoyar y tiene que estar en esos momentos malos. Es verdad que también tiene que retroalimentarse del juego del equipo, pero yo creo que es un tema que es una condición para mí, va por delante que el pabellón esté lo más lleno posible y yo creo que eso empujará al equipo. Bueno, yo además recuerdo en otras épocas, en otras temporadas, cuando se hacía la presentación del equipo, donde se hacía un corrillo y los jugadores van chocando las manos con otros compañeros o con los propios entrenadores por ese pasillo que forman entre ambos, pues había un ambiente muchas veces atronador, ¿no? Y claro, el propio Héctor Galán lo decía también enlazando con lo que dices tú el otro día. Evidentemente, él estaba muy preocupado por el ambiente que había en el pabellón, pero, hombre, él también consideraba que efectivamente el equipo también le tiene que dar algo a la afición, aunque en este momento lo que tiene que predominar probablemente es lo que dices tú, ¿no? Llenar por encima de lo que ahora mismo te puede ofrecer el equipo. El Alimerca Oviedo tiene que empezar a ganar partidos, cosa en la que también incidió Héctor Galán, puesto que en esta liga nadie, como él decía, nadie te espera, ¿no? Es decir, no te van a decir otros equipos, bueno, como tú tienes 0, yo también me quedo en 0 y ya vamos después ganando, no. De la manina, ¿no? Vamos de la manina. Vamos de la manina, no. Evidentemente los equipos van ganando. Ahora mismo tienes la salvación a 2 partidos que probablemente vayan a ser mínimo 3 cuando se disputen las 2 próximas jornadas. Hay que ser realistas. Y bueno, pues evidentemente el equipo tiene que empezar a ganar. Es decir, la afición tiene que dar, también el equipo, por supuesto, tiene que dar, y eso es una labor un poco también del entrenador, intentar hacer que el equipo sea más equipo del que está siendo hasta ahora, porque, bueno, si bien al principio puede ponerse como disculpa parcial, que yo siempre la pondría como parcial, el hecho de que, bueno, hubo mucha problemática. Ahora ya desde hace algunas fechas el equipo ya se ha ido entrenando en partidillos o en entrenamientos 5 contra 5, incluso 6 contra 6 y evidentemente pues esto ya el equipo debería empezar a dar otras muestras de algo, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo, he escuchado por ahí algunos compañeros considerar que había algún tipo de brote verde en el juego del Alimerca Oviedo. Yo la verdad es que hasta ahora, Fran, sinceramente, no he visto brotes verdes, porque si bien es verdad que el otro día, por ejemplo, el Alimerca hizo un muy buen primer cuarto, yo no puedo considerar eso brote verde cuando realmente al final eso no tiene continuidad. No, a ver, en un brote verde yo para mí sería, bueno, pues estar luchando por una victoria hasta el final. Y no se ha producido, quitando el día de Cáceres, porque, bueno, que hagas un buen cuarto, un primer cuarto o el segundo, el tercero,
A ver, en un deporte como es el baloncesto y en el Aldeboro es muy poco. Tú no puedes aspirar a jugar un buen cuarto, porque de hecho llegaste a perder de 26 puntos y el partido entró en el último periodo totalmente sentenciado. Al final hiciste un maquillaje de resultado. El anterior partido contra Juaristi fue un querer y no poder todo el encuentro. O sea, no hay ningún brote verde. Es verdad que ahora también tienes la plantilla prácticamente al completo. Por cierto, se produjo ya el corte oficial de Noah Bigirimwami, el jugador ruandés, que jamás le diré bien el apellido, pero bueno, uno hace lo que puede porque ahora es complicado. Me cuesta más todavía que el de Zorir, ya ves tú. Es un poco trabalenguas el de Noah, que la verdad no lo hizo nada mal para lo que se esperaba de él. Y yo creo que incluso es un jugador que a lo mejor puede tener continuidad en Les Plata o en Liga EVA. Esperemos que le vaya muy bien al chaval, pero yo creo que oye, el prove puso voluntad y es un chico joven, a ver si tiene suerte. Pero sigues teniendo 14 jugadores en el primer equipo. Eso sí, vale. Zorir está lesionado, tienes 13. Tienes jugadores también del final que has estado contando con ellos para los vinculados que están en el Corinto Gijón Basket o el propio Jorge Arias, que has contado con ellos para en pretemporada e incluso en partidos de esta temporada. O sea que bueno, al final tienes jugadores incluso para hacer hasta 5x5 y por 5. No, ya no hay la disculpa que hubo en las anteriores semanas y evidentemente algo de responsabilidad habrá desde dentro para que se produjese esa situación de juntar 6-7 lesionados en una plantilla del Foro, no una plantilla de Euroliga donde juegan 60-70 partidos en la temporada. Por otra parte, el otro día también Héctor usó también una expresión que habíamos comentado aquí precisamente en el último programa, que fuera de recuperar la identidad. El OCB tiene ha pasado por muchas manos de entrenadores y por muchos jugadores de todo tipo. Ha habido años mejores, años peores, incluso el año famoso de la pandemia que se estaba luchando por la permanencia, pero siempre tuvo una identidad en los mejores y peores momentos y había una especie también de comunión y de religión en la pista de Pumarín. Incluso fuera de Pumarín se han logrado victorias históricas, como cuando se ganó en Bilbao, se ganó en Palencia en muchas ocasiones, se ganó en Coruña, se ganó en pistas muy complicadas y se dio siempre una gran imagen. Hombre, sí, quitando algún partido, pero siempre hay un partido malo. Me acuerdo cuando se perdió con Araberri de 40 y pico puntos un año, otra vez en Burgos, en Mería, nos suele también, es una cancha que se nos suele dar mal y por cierto iremos dentro de poco allí, pero esa identidad del OCB se ha perdido. No sé muy bien por qué. Y creo que no tiene nada que ver con el hecho de que haya muchos jugadores nuevos o de que hubiera sesiones o de que se vaya último. Y eso creo que también es muy importante que se recupere, Julio. Sí, porque precisamente OCB Pumarín yo creo que ha sido, yo creo que casi todo el mundo que le gusta el baloncesto sabe dónde juega el Oviedo Baloncesto, el Alimerca Oviedo. Es decir, sabe lo que es el Polideportivo de Pumarín y lo que ha significado esa cancha y el propio Alimerca Oviedo dentro del baloncesto español, ¿no? Que yo creo que ha tenido una significación muy relevante, ha conseguido cotas como aquella Copa Princesa que fue inolvidable, de eso ya hace, creo recordar, 4 años o 5 quizás, cumplirían ahora o 6 casi, porque yo creo que fue en 2017. Entonces, claro, yo recuerdo cómo estaba aquel día, por ejemplo, el Polideportivo de Pumarín, donde se quedó gente fuera que no, literalmente, no podía entrar por las dimensiones del pabellón. Y bueno, otros muchos partidos, ¿no? Que fueron absolutamente inolvidables, con victorias absolutamente impensables. Yo creo que casi en cualquier otro sitio, ganando partidos en la última décima de segundo con un alley-oop. Es decir, realmente cómo defendía el equipo ayudado por Pumarín, ¿no? Y era como una especie de religión. Y esta temporada, pues yo creo que el equipo ha perdido eso, ¿no? Y bueno, no sé exactamente cómo se puede recuperar, pero evidentemente hay que recuperarlo porque, bueno, las jornadas siguen avanzando y como decía Héctor Galán, en esta liga nadie te va a esperar y bueno, evidentemente si la situación sigue por estos derroteros, como el mismo Héctor Galán decía, pues bueno, el Alimerca Oviedo se puede meter en un problema muy grave. Mira, me acuerdo el primer año del Oviedo en Lesboro, que por cierto, llevamos 10 años seguidos y todavía lo comentábamos en verano, el Oviedo Baloncesto ya
uno de los equipos veteranos en la competición en el número total de temporadas disputadas, eso por un lado. De hecho, ya superó al Gijón Baloncesto en lo que es LEP. No sé si sumamos LEP y Primera B, porque, claro, el Gijón Baloncesto había jugado muchos años en Primera B. Y por otro lado, lleva 10 años seguidos que, bueno, muy pocos equipos lo llevan. Estará Melilla, estará Coruña, Palencia y poco más. Así a vuela pluma, te lo digo, pero pocos más llevarán 10 años seguidos en la competición. Y me acuerdo el primer año, Julio, te vas a acordar de este partido, porque yo no lo vi en directo, me acuerdo que lo vi desde casa, que no pude ir a Pumarín, pero vosotros, tú sí fuiste y los compañeros también. Un partido contra Breogán, que venía Mamadou Sam, siempre me acuerdo que estaba Mamadou Sam en el Breogán. El Oviedo llegó a ese partido con varios pibos lesionados. Tenía a Kevin Manguilla, Juan García, y creo que, no sé si fue Kevin o Juan, ahí tengo la duda, se lesionó en el primer tiempo y el Oviedo perdía como de 19 puntos en un momento dado el primer tiempo. Y acabó ganando de 16, que fue un partido, yo creo que fue de las pocas veces que hemos ganado al Breogán. Y fue un partido histórico. Fue ese mismo año que se produjo aquellas victorias con Andorra, con Clavijo, con Palencia, bueno. Pero aquel partido fue un ejemplo excelente de que un equipo, bueno, teniendo que jugar con Álvaro Muñoz o Diego Sánchez de 4 y con una plantilla súper mermada, pues hacía auténticos milagros. Incluso en los playoffs contra Palencia, que se eliminó a Coruña en la primera ronda, también se llegó con varias bajas de varios pibos lesionados y aún así se dio guerra a todo un Palencia. O aquella famosa victoria en Lleida con Javi Rodríguez de entrenador, que lo hemos comentado muchas veces, con tan solo 7 jugadores, incluyendo 2 del filial. O sea que, pero siempre había ese espíritu de que, como tú decías hace unos programas, tú ibas a ver un partido a Pumarín y pensabas que el partido, viniese quien viniese, aunque fuera el mismo Madrid, como una vez casi se le gana en pretemporada al Madrid, en Pumarín también se podía ganar a quien fuera. Bueno, yo no tengo ninguna duda de eso y por eso era uno de los mayores activos de ir a Pumarín, era saber que el equipo pues lo iba a dejar todo, hacía además muy buen juego y se podían producir remontadas imposibles, ¿no? Yo recuerdo una anécdota con Nacho Lezcano, cuando Nacho Lezcano entrenaba al Palencia y en un partido disputado en Pumarín, que yo creo que ganaba como de 12 o 14 puntos y quedaban 3 minutos y acabó perdiendo. Eso fue el playoff aquel. Claro, y si no recuerdo mal, Nacho Lezcano, que en esa época yo creo que, bueno, luego yo creo que modificó bastante las formas, no acudió a la rueda de prensa, lo cual a mí me pareció en su momento una falta de respeto porque, bueno, tú tienes que ser deportista en los buenos momentos, pero también en los malos, ¿no? Y cómo levantó el Oviedo Baloncesto aquel partido, yo creo que fue increíble. Y yo creo que tenemos muchos ejemplos de partidos memorables que se han disputado en Pumarín, a algunos partidos memorables disputados fuera de Pumarín por el Alimerca Oviedo. Y bueno, yo creo que el equipo, a ver, la pena que me da de todo esto es que, como tú muy bien dices, el Alimerca Oviedo lleva 10 temporadas seguidas en la Alep Oro, con lo cual entiendo que es un equipo completamente asentado, es un equipo que es pagador, es un equipo que no, quiero decirte que no ofrece contratos, es decir, si sabe que si va a pagar 5, eso lo tienes garantizado y no se mete a pagar 7 y decir, luego ya veremos a ver de dónde sacamos las otras 2, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo creo que ha sido un club absolutamente modélico y por eso yo pienso que hay que echar el resto de la manera que sea, porque no se puede perder. Yo lo considero, este asentamiento que tiene el Oviedo Baloncesto después de 10 años de la Liga Alep Oro, sería una pena perderlo esta temporada, ¿no? Esta o cualquiera, pero bueno, ahora estamos hablando de esta, que es la temporada más complicada, sin ninguna duda, de la historia del OCB, ¿no? De la Alimerca Oviedo. Entonces, hay que poner todo el mundo de la parte que sea. Yo creo que, lo dije en su momento, lo vuelvo a repetir, creo que es urgente, sinceramente lo pienso, un cambio en el banquillo y se necesitan 2 o 3 jugadores de nivel, vamos a decir, importante, para sentar el equipo y que el equipo empiece a ganar y empiece a funcionar, ¿no? Porque si no, yo creo que la situación va a llegar un momento que puede ser ya irreversible. Julio, sobre ese tema te quería sacarlo luego, vamos a ir por partes, si te parece, como Jack el Destripador. Y bueno, retomando el tema de la tranquilidad excesiva,
en algunos estamentos o del entorno, o más bien en parte del entorno del club, mejor dicho, sí, yo creo que también hay demasiada tranquilidad, que se mira la clasificación como si ganar eso, 4 o 5 partidos en el Boro este año, ya no solo por el nivel de la plantilla del OCB, que de momento se está demostrando lo que hay, no nos engañemos, salvo que esto de repente cambie mucho, el equipo está bastante justo, sobre todo en algunas posiciones. Y es que lo están diciendo los resultados, no es que estemos diciendo nosotros. Y al principio nos daba esa sensación de que la planificación de la plantilla no había sido la correcta, pero es que ahora estamos dándonos de bruces contra la realidad. Pero es que encima este año presentábamos un pequeño informe en el programa de que, bueno, ganar a los equipos de arriba es muy difícil. Y para tú recuperar una desventaja con tus rivales, tienes que ganar, o tienes que ganar todos los partidos que juegues contra los equipos de tu zona, que es casi imposible, o tendrás que ir ganando a equipos de otras zonas de la clasificación, ¿no? Y por otro lado, bueno, también otra cosa que se ha escuchado o se ha leído en algunos casos, bueno, los ejemplos de que otros años equipos que empezaron igual de mal se salvaron o casi se salvaron. Claro, tampoco te puedes aferrar a ese clavo ardiendo porque la mayoría de casos que ha empezado un equipo tan mal ha bajado. Y tú tienes que siempre, en un estudio estadístico, tú cuando estás, no sé, los que estudian, por ejemplo, los accidentes de avión, siempre tendrán que mirar la mayoría de sucesos, no los sucesos aislados. Tendrán que estudiar en base a lo que pasa la mayoría de las veces, ¿no? Digo yo, no, porque si te centras en un solo caso, te pongo ese ejemplo, bueno, por poner un ejemplo tonto, pero quiero decirte que tienes que centrarte en lo que ha sido la mayoría de las veces, y la mayoría de las veces el equipo que ha empezado 0-6 o 0-7 no se ha salvado, y eso es preocupante. Hombre, evidentemente, por supuesto, ¿no? Porque la Liga LEB es una liga muy complicada. Lógicamente, el Alimerca Oviedo va a tener que ganar varios partidos consecutivos o casi consecutivos para engancharse a los equipos que, bueno, están luchando por la permanencia, y eso no es fácil, ¿no? Hablabas tú antes de la tranquilidad, hombre. Yo supongo que aunque externamente desde las partes, digamos, nobles del club se manifieste una cierta tranquilidad, otra cosa es lo que será el interior, ¿no? Del pensamiento, donde supongo que, al igual que expresó mismamente Héctor Galán, existe una preocupación o tiene que existir una preocupación manifiesta. Lo que pasa que, claro, yo hubiera traducido esa preocupación en hacer ya algún tipo de cambio. Quiero decirte, aunque suene fuerte, drástico, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo sabe y los profesionales del deporte saben que, bueno, normalmente cuando las cosas van mal, la primera cuerda que se suele romper siempre es la del banquillo, ¿no? La del entrenador, y desgraciadamente, pues a lo mejor este tiene que ser el caso. Porque yo lo que quisiera ver, bueno, es a esta misma plantilla o la plantilla en la que dispone el Oviedo Baloncesto desde hace 2 o 3 jornadas, a lo mejor en otras manos que a lo mejor pudieran sacar un mayor rendimiento, porque el equipo ahora mismo, pues en ataque está bastante flojo y en defensa yo creo que está flojísimo, ¿no? Y entonces yo creo que eso es una labor que tiene y corresponde exclusivamente al entrenador. Ese es otro punto que quería tocar contigo, es el tema de ese flojo nivel de juego que se ve tanto en ataque como en defensa en los partidos, ¿no? Lo comentábamos también con respecto al último encuentro ante el ICG Forza Lleida, donde, bueno, prácticamente no existía ningún bloqueo, era llegar y tirar de 3 un poco a veces incluso a lo loco, pocas ideas, poco juego interior, porque ya para empezar, el de mano, el Alimerca tiene una plantilla con muy pocos pivots, el otro día encima no estaba Arteaga, que estaba lesionado, y sigue lesionado, y veremos cuando se recupera Oli. Por otro lado, en defensa, en algunos casos, en algunos partidos, el equipo ha sido un auténtico coladero, hay que decirlo así de claro. Claro, cuando al principio bueno, yo me acuerdo que Trifon Pong, 2 de sus primeras máximas cuando se fue presentado y cuando hizo el primer entrenamiento en Pumarín en pretemporada fue
una defensa muy fuerte y una gran versatilidad de la plantilla. De momento, ni una cosa ni otra se está viendo. Claro, eso es un tema que deja una honda preocupación en el seno de los aficionados y medios de comunicación o la gente que sigue al equipo, porque no nos engañemos, con este nivel no estás prácticamente para ganarle a casi nadie, y más aún pensar que hay que ganar 12 o 13 partidos cuando a lo mejor ganar 2 o 3 te va a costar horrores, a lo mejor vas a ser el Huesca del año pasado. Así de claro, que vas a ganar algún día que te entre todo y que el rival haga un partido pésimo, como le pasó precisamente al Oviedo el año pasado en Huesca, que hizo un partido muy malo. Ese día Huesca lo metió todo, tuvo el día sembrado y ganó uno de sus 3 partidos. Creo que ganó 3 partidos el año pasado el Huesca, o 5, bueno, ganó poquísimos. Claro. Hombre, a ver, es posible que la plantilla del Oviedo Baloncesto tenga versatilidad, en eso, vale, podemos coincidir, pero desde luego esa versatilidad no se está aprovechando en aspectos positivos, sino yo creo que más bien al contrario, ¿no? Está suponiendo más, por lo menos hasta ahora, una rémora que un aspecto positivo. Y luego, evidentemente, hay un claro problema en defensa. Hay un problema básicamente en el juego interior donde, bueno, claro, tenemos ahora mismo al pívot serbio y a Oliver Arteaga, que tiene casi 40 años y que tiene que fajarse ahí como si tuviera 20, y bueno, luego el pívot serbio que el hombre pues hace lo que puede, ¿no? Por cierto, perdona que te corte, Julio, a Andrejevic, y estas cosas me joden mucho, hablando mal y pronto, no le respetan absolutamente nada a los árbitros, ¿eh? No le pitan una falta a favor. El otro día le dieron un empujón y además que creo que fue en el tercer cuarto, cuando estaba el Oviedo medio remontando y tal, intentando remontar, que le dieron un empujón en una jugada clarísima y luego le pitan vamos, un roce a ese en el dedo y ya le pitan falta al pobre. Bueno, eso yo creo que le pasa al pivo a Andrijevic, pero también le pasa al propio Oliver Arteaga, ¿no? A pesar de que debería tener un gran respeto porque lleva, Arteaga yo creo que lleva más de 20 años como profesional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya se ha labrado un nombre dentro del baloncesto español y por tanto todos los jugadores merecen un respeto, pero es que hay jugadores que, vamos, casi les deberían hacer reverencias, ¿no? Yo creo que Arteaga es uno de ellos. Y sí, yo lo que te decía es que hay un claro problema en la defensa porque, hombre, quitando el día el día de Cáceres y el día de Burgos, los demás han sido partidos en los cuales has encajado muchos puntos. Claro, si a ti te meten 84 como te metió Lérida el otro día, pues para ganar tienes que meter tú 85 y eso no es sencillo. Entonces yo creo que otros años, en muchas ocasiones, el Alimerca Oviedo ganaba desde la defensa. Y si tenías un día malo en la anotación, bueno, pues dejabas al equipo rival en menos puntos y ganabas, ¿no? Hay un claro problema en la defensa y hay un claro problema en el rebote. Yo creo que en todos los partidos disputados, bueno, no tengo aquí los datos, pero no se debió ganar el rebote en ninguno de los partidos. Y en algunos ha perdido con claridad, pero todo el día juego fue... El otro día tengo por aquí el dato, espera que te lo voy a decir. Ante Lleida fue 25-37. 25-37, claro, 12 rebotes de diferencia significa, en teoría, 12, bueno, en teoría no, 12 posesiones más para el equipo rival. Y 12 posesiones más, pues puede significar, pues, hombre, no te lo va a meter todo, pero puede significar 15 puntos de diferencia, tranquilamente. Sí, a poco que metan, ¿no? Yo te iba a decir incluso 8 o 10, pero ya son 8 o 10 puntos más ahí que tienes que recortar. ¿Entiendes? Entonces, claro, hay un claro problema en defensa, el ataque también, bueno, está muy espeso, pues a veces solamente da la impresión de que solamente la situación es para tirar de 3 y bueno, pues la verdad es que el equipo en ese sentido no parece ser que esté muy cohesionado en ninguna de las dos partes del campo y bueno, yo creo que eso tiene que ser una labor del entrenador, cohesionar ese equipo. Bueno, después del partido de Lérida, Trifón Poc dijo que este parón iba a venir bien precisamente para intentar cohesionar al equipo, pero bueno, yo la verdad, sinceramente lo digo claramente y sinceramente, Frank, yo la verdad es que en este entrenador no tengo ninguna confianza porque, como te digo siempre, lo conozco hace 35 años y baloncestísticamente este hombre nunca me ha dicho nada. Podrá tener, como muchos se encargan de recordar, 492 partidos entrenados o como si tuviera 2000, pero es que ahora mismo
yo veo que es un entrenador que está, yo creo que estaba prácticamente, o no sé si retirado, pero semi-retirado, que yo creo que está desmotivado y que, bueno, lleva 8 años sin entrenar a niveles de la Liga Española, ¿no? Y 6 años sin entrenar como primer entrenador. Esto yo creo que es un poquitín como los médicos. Los médicos tenemos que estar siempre un poco a la última para no... es decir, yo no me voy a poner a recetar algo que se recetaba hace 20 años. ¿Puedo hacerlo si existe en el mercado? Sí, hombre, puedo hacerlo, pero se supone que hay medicamentos mejores, ¿no? Hoy día. Entonces, pues esto es un poco parecido. Y yo no termino de ver que, sinceramente, que Trifón Poc pueda sacar la nave adelante. Por eso pido ya desde hace un tiempo que se tome una primera decisión a nivel de banquillo, porque para mí va a ser fundamental de cara a tener alguna opción de salvación. Bueno, pues mira, era la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque tú ya te posicionaste desde hace unas... Bueno, vamos a olvidar ya el verano, que ya el verano ya sabemos que no te convencía el fichaje de Trifón desde el principio, pero, y bueno, cuando empezó la competición, digamos que reafirmaste tu postura, pero ya llevas unas semanas pidiendo un cambio de entrenador, lo dijiste el día de Juaristi, e incluso lo dices ahora también después de la derrota de Lleida, llegando ese parón, que a lo mejor hubiera sido un momento muy idóneo para hacer ese cambio, ¿no? Aprovechar esa transición de 2 semanas sin jornada de liga y sobre todo pensando que el reencuentro con la competición va a ser visitar a Estudiantes el domingo 20 y luego recibir a todo en Coruña. Claro, es que vamos a ver, yo, bueno, evidentemente sin falta, ya lo dije muchas veces, yo jamás de la vida hubiera fichado a Trifón Poc. Bueno, oye, el club tendrá sus razones, siempre habrá pensado que era el candidato ideal para estar en el banquillo. Yo desde el principio nunca me gustó, por lo que dije anteriormente, ya en varias ocasiones, pero desde el momento que vamos a dejar la derrota a Albacete, aunque yo, si hubiera sido un presidente muy vehemente, el día que el equipo pierde de esa manera y haciendo bastante el ridículo, no lo vamos a obviar, pues siendo un presidente vehemente tipo Caneda o tipo Jesús Gil, igual me hubiera dicho al entrenador, tiene usted que dejar el banquillo, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, yo lo que sí tengo claro es que después de Juaristi, evidentemente con el nivel que dio el equipo y la imagen que dio, yo este entrenador ya no hubiera continuado con él, pero si hubiéramos aguantado un poco más, lo que sí tengo claro es que después de Lérida y teniendo en cuenta que había un parón, para mí era el momento ideal para haber buscado un entrenador que conozca la categoría, un entrenador que tenga experiencia e incluso haber intentado, pues eso, fichar un par de jugadores o 3 para ir engranándolos dentro del equipo y presentarse en Estudiantes con otra cara, partido que probablemente igual perderías igual, pero a lo mejor luego ya el día de Coruña pues ya se veían otros mimbres y otras circunstancias y jugando en casa pues a lo mejor podía reaccionar, ¿no? Yo soy muy claro, Fran, no tengo nada en contra de Trifón Poc a nivel personal ni nada. Hombre, me parece una persona con un carácter demasiado especial, eso sí lo digo, pero no tengo nada en contra de él. Simplemente me limito a opinar de lo que he visto a lo largo de muchos años. Trifón Poc tiene 59 años, yo tengo 56, con lo cual casi somos coetáneos, por tanto yo creo que puedo hablar con fundamento de él y ya te digo, a mí baloncestísticamente no es un entrenador que me haya dicho nada y por lo tanto yo creo que cuanto más tiempo desgraciadamente permanezca en el Alimerca Oviedo, yo creo que el equipo tiene más difícil la reacción. Que después reacciona con Trifón Poc, pues mira, seré yo el primero, como ya dije también en la pretemporada, en decir, pues mire, me he equivocado, pido disculpas y Trifón Poc igual era el entrenador ideal para este equipo, pero desde luego, después de lo que ha sucedido hasta ahora y de lo que yo he visto, de momento no modifico esa opinión. Al respecto de lo que comentabas de posibles fichajes o un posible cambio de entrenador o todo, el otro día Héctor Galán dejó caer una frase que venía a decir algo así como que si hay que tocar algo se hará y que hay, bueno, que hay un presupuesto flexible. Todos los años el Alimerca siempre, o el Oviedo Baloncesto, mejor dicho, siempre ha dejado parte de su partida presupuestaria para posibles cambios, ¿no? Y de hecho, por una cosa o por otra, prácticamente todas las temporadas del OCB ha habido fichajes durante la temporada, por lesiones, por algún jugador que no daba buen rendimiento, incluso por jugadores que nos los llevaban, como el caso de Jordan Swing, que vino Andrés Miso, o el caso del año pasado de Harald Frey.
O sea, yo creo que eso, dentro de lo que es el presupuesto del OCB, está claro que, o parece claro que hay algo de dinero reservado, porque no es el único equipo que lo hace, para posibles contingencias. Claro, ahora viene la disyuntiva de cuándo hacer uso de esa carta, de esa bola extra, ¿no? Digamos, de ese dinero que tienes guardado. Esperar a riesgo de esperar demasiado y que luego sea más difícil la proeza, o aguantar y bueno, ver si, oye, si va sumando alguna victoria y bueno, y el equipo va mejorando y no tocas ese dinero. Parece claro que tú no esperarías ya mucho más. Sobre todo teniendo en cuenta este parón, porque oye, otra cosa es que imagínate que en esta semana hubiera 3 partidos, es decir, hoy, este fin de semana, por ejemplo, a mitad de semana y a final de semana, eso sería más problemático. Pero teniendo en cuenta este parón, era el momento ideal. Hombre, yo ya lo hubiera hecho, incluso ya te digo, después del día de Juaristi, pero bueno, ahora yo creo que era el momento ideal. Yo, mira, sinceramente pienso, Frank, que si en la Limerca Oviedo hay a lo mejor 2 o 3 jugadores que están teniendo un rendimiento francamente bajo, que se pueden sustituir por otros jugadores de más peso, hay jugadores que entiendo la plantilla del Oviedo Baloncesto que sí me dan confianza de que se puedan hacer las cosas mejor, pero por la razón que sea, pues el entrenador actual no ha conseguido sacar todo el rendimiento, ni muchísimo menos de muchos de esos jugadores que te digo que pueden ser válidos, ¿no? Entonces, claro, yo lo que quiero siempre y querré siempre es lo mejor para el Oviedo Baloncesto, como entiendo que es lo que quieren, por supuesto, tanto Fernando Villavella como Héctor Galán, ¿no? Que son las dos cabezas visibles del OCB. Y partiendo de esa premisa, evidentemente yo no soy partidario de esperar, porque si esperas un par de jornadas más, luego vas a tener que hacer cambios, pero ya no vas a tener el margen de decir, tengo 2 semanas para hacer esos cambios. Simplemente tendrás que hacerlo deprisa y corriendo, y claro, eso yo creo que es más problemático. Otra cosa es que la competición no te ofreciera esta posibilidad del parón, pero como te ofrece la posibilidad del parón, pues yo creo que hubiera sido el momento idóneo. Bueno, oye, de momento, por lo que veo y por lo que estoy observando, el club prefiere esperar entiendo que alguna jornada más, pero es que claro, y cuando pasen las jornadas de Estudiantes y Coruña, se habrá cumplido prácticamente un cuarto de la competición. Un cuarto, Frank. Entonces, claro, un cuarto significa que habrán pasado 8 partidos, quedarán 26, y si tenemos en cuenta que la permanencia puede estar en 12 o 13, eso significará que vas a tener que ganar la mitad de los partidos para salvar. O sea, hacer un nivel de equipo de playoff. Entonces, claro, ¿se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer, pero yo creo que cada día que pase sin tomar decisiones y acumulando derrotas, pues evidentemente va a ser más difícil. Bueno, ahora vienen 2 partidos muy difíciles, como decíamos. La próxima salida ante todo un Movistar Estudiantes con Javi Rodríguez, con viejos conocidos como Atencia, Jorgensen y un equipo que evidentemente quiere regresar a la CB lo más pronto posible en el Wizzing Center. Bueno, pues se asemeja a una misión casi imposible, ¿no? Veremos lo que puede hacer el equipo. Y luego vienen varios partidos muy importantes, Julio, porque bueno, casi, vamos a ser sinceros, damos por el partido de los Estudiantes, no por perdido, pero como muy complicado sacar algo positivo, pero luego nos visita Coruña, se viaja a Melilla ante un rival, digamos, directo, o que podría ser directo por la salvación, y se vuelve a jugar en casa ante Valladolid, otro equipo también muy duro de roer, sobre todo está haciendo un gran inicio de temporada de la mano de Paco García. Eso también venimos hablando de ello desde hace tiempo, que el calendario, una vez pasados los partidos ante Albacete, ante Cáceres y ante Juaristi, que eran de tu liga, con esa expresión que no nos gusta usar, pero es que era así este año, pues ahora, claro, te viene una fase del calendario muy complicada que todavía no lo vas a dejar atrás en las próximas jornadas. Bueno, sí, una fase del calendario. Bueno, yo el partido de Estudiantes, hombre, en la vida nunca puedes dar por perdido un partido, No, digo, en teoría, pero vamos, yo ahora mismo, a ver, las opciones que le doy de ganar al Oviedo Baloncesto no pasan de un 3%, sinceramente. Entonces,
Claro, luego te viene Coruña. Por cierto, supongo que, al partido de Estudiantes, el señor Trifón Poc llegará extraordinariamente motivado por ser uno de los equipos que él dirigió dentro de la Liga ACB, que estuvo ahí un tiempo en la Liga. Y bueno, no sé si aludiendo a lo que comentó en la rueda de prensa de su presentación, donde bueno, recriminaba a algunos equipos que no se hubieran acordado de él. No sé si tendrá alguna cuenta pendiente con el Estudiantes, que mira, igual la puede saldar ese día en el Wizzing Center. Esto lo digo porque bueno, me sorprendió bastante en aquella rueda de prensa aquello que dijo en ese sentido, ¿no? El partido contra Coruña, pues evidentemente es complicado, pero bueno, yo siempre que juegas en casa ya sabes que soy de la opinión de que los partidos se pueden ganar. En otras épocas estaría convencido que se podía ganar. Ahora estoy menos convencido, pero siempre hay posibilidades. Y luego, claro, la salida de Melilla es absolutamente fundamental, Fran, porque Melilla está abajo del todo. Veremos a ver dentro de 3 partidos dónde está, pero bueno, no estará mucho más alejado en sentido positivo de lo que está ahora. Y luego el partido Valladolid está haciendo una gran temporada y va a ser también complicado, ¿no? Bueno, ahora, por eso yo decía antes que, bueno, yo creo que este era el momento ideal para buscar una reacción, ¿no? Y la reacción, desgraciadamente, ya digo que siempre tiene que ver con los cambios en el banquillo. La ley del deporte es así. Y bueno, a mí me parece un arma muy peligrosa esperar alguna jornada más a ver si el equipo gana algún partido, porque, bueno, puede darse el caso de que sí, de que gane los 2 partidos. Si ganan en el Wizzing sería, yo creo, que la sorpresa de la década. Puede darse el caso de que gane uno contra Coruña, pero puede darse el caso de que gane ninguno. En el caso de que gane uno o ninguno, es decir, con un partido ganado, hombre, igual te enganchas un poquitín a la zona de, digamos, de permanencia, pero vamos, en cualquier caso va a resultar, yo creo que insuficiente. Y si se ganase un partido, yo creo que sería un poquitín, seguramente se mantendría la figura del entrenador, y yo creo que esto sería prolongar un poco más la agonía, porque, claro, al final, esto es lo que dice siempre el refrán: los árboles no nos pueden impedir ver el bosque. Y el bosque es que, pues yo creo que este entrenador, pues yo creo que ahora mismo, pues no debería estar dirigiendo al Oviedo Baloncesto, desde mi modesto punto de vista, y debería dedicarse a otras labores. Ese partido ante el Melilla, que de esos 4 es el rival en teoría, más asequible, aunque es fuera de casa, y eso también es un factor muy importante, pero bueno, yo creo que es una cita de esas que también marcas en el rojo en el calendario, como era la de Juaristi, y luego se hizo lo que se hizo el día de Juaristi. Julio, para ese partido queda prácticamente un mes, contando desde el día de que se jugó contra Lleida, porque había 2 semanas que no había partido y luego hay 2 partidos por medio. Si dentro de un mes se sigue con el mantra de que, bueno, de que no pasa nada, de que todavía ese equipo está en proceso de construcción, yo creo que ya sería un poco, bueno, que el que mantenga esa filosofía, yo creo que, bueno, que sería un poco una tomadura de pelo, porque hasta ahora estamos escuchando también ese tipo de filosofía por parte de algunas personas con la que no comulgamos para nada, porque yo creo que el proceso de construcción hay que hacerlo en verano, no en noviembre, pero bueno, si dentro de un mes todavía seguimos con esa cantinela, dando por el hecho de que se va a perder contra Estudiantes y que aunque se gane a Coruña, estás con 1-7 y tienes que ir a ganar a Melilla sí o sí, o sea, para esa época tiene que estar el equipo, ya no puede haber más postergar más las cosas, ni puede haber más esperas. Tiene que estar ya dando otra imagen y compitiendo por ganar, porque si no, las soluciones están claras. Sí, bueno, evidentemente, ¿no? Y yo creo que la labor fundamental del entrenador ahora mismo tiene que ser que el equipo, bueno, juegue para ganar. Y jugar para ganar significa que, bueno, oye, que estés mejor en defensa, que intentes hacer unos sistemas adecuados en ataque que te permita meter más canastas, no solamente tirar de 3, hacer penetraciones, que puedas mejorar también el rebote ofensivo. No sé, algo que veas tú, que digas tú, coño, pues parece como que
que sí realmente existen brotes verdes, ¿no? El Oviedo Baloncesto, el Alimerca Oviedo, tiene que empezar a ganar ya. Tiene que empezar a ganar ya, cosa que decía el otro día también Héctor Galán en la entrevista, ¿no? Porque en esta liga nadie te va a esperar. Ya lo comentábamos, nadie te va a esperar y por lo tanto, claro, si dentro de 4 jornadas tienes la salvación a 4 o 5 partidos, pues hombre, la situación se va a tornar grave. Y para mí, ojalá no se produzca. Nadie sabe ni puede entender más que yo que jamás quisiera que le pasase deportivamente nada malo al Oviedo Baloncesto, pero un descenso para mí sería muy, 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 muy peligroso. Quiero sacar 2 temas antes para terminar esta parte del programa, que es la principal del día de hoy, dedicada a la situación de la Alimerca Oviedo Baloncesto. 2 últimos temas. Tema presupuestario. No sabemos el presupuesto del Oviedo Baloncesto, según nos ha llegado informaciones, es más o menos el del año pasado, quizás un poquito inferior, porque la llegada de Alimerca palió bastante la aportación que daba Unicaja, esa entidad de cuyo nombre no queremos acordarnos. También han llegado nuevos patrocinadores. Caja Rural de Asturias incrementó también su aportación. Pero bueno, yo creo que otro de los mantras que se oye mucho en Pumarí es que el Oviedo Baloncesto tiene uno de los presupuestos más bajos de la liga. Yo creo que con esa rueda de molino sí que no estoy dispuesto a comulgar. No sé lo que opinas al respecto, porque yo creo que si salimos a competir con esa filosofía de ir de víctimas ya, de esa manera malamente se va a transmitir a los jugadores pues la idea de que pueden ganar a cualquiera, porque si tú ya estás diciendo que somos de los más pobres y que cuando encima no creo que sea esa la realidad, yo creo que entonces lo que decimos siempre, ¿qué diría el equipo de Juaristi o Albacete, que seguramente sean 2 de los equipos con menos potencial económico que hay en el Alegboro, Julio? Hombre, yo no creo en absoluto que el Alimerca Oviedo sea el equipo con menos presupuestos, o no lo creo. Es más, yo creo que el presupuesto del Alimerca Oviedo tiene que estar en la mitad de la tabla, quizá un poco hacia abajo, pero evidentemente yo creo que el Alimerca Oviedo tiene que tener mínimo 3 equipos por detrás de él que tengan menos presupuesto. No me cabe ninguna duda. Y bueno, evidentemente la salida de ese banco lamentable y vergonzoso, que no voy a mencionar, pues fue un duro varapalo para el Alimerca Oviedo. En realidad yo creo que engañaron al equipo ovetense, esa entidad bancaria, que espero que nadie utilice como cliente. Y bueno, menos mal que apareció Alimerca, ¿no? En cualquier caso, hombre, ya te digo, yo creo que las cifras que ha ido manejando el Oviedo Baloncesto a lo largo de su historia, evidentemente han subido, lógicamente, como no podía ser de otra manera. Sí es verdad que también la del resto de los equipos ahora han ido subiendo, pero bueno, a mí también me sorprende, y ya lo dije desde el principio, que con el presupuesto que pueda tener el Oviedo, pues no haya sido capaz de mantener a alguno de los jugadores que podrían ser interesantes del año pasado y que te hubieran hecho no tener que buscar otros recambios. Siempre pienso en Cavasele y McDonnell, no sé lo que cobran respectivamente en Valladolid y en Alicante, pero bueno, entiendo que alguno de esos 2 jugadores, con el presupuesto que tiene el Oviedo, podrían haberse mantenido, ¿no? Y hubiera sido un factor, yo creo que bastante interesante de tenerlos, uno o los 2, o bueno, si hubieran podido ser los 2, ideal, pero por lo menos uno, ¿no? Bueno, quizá las directrices que marcó el nuevo entrenador no pasaban por mantener a ninguno de los elementos de la plantilla pasada, no lo sé exactamente, es una intuición, no es información, y bueno, pues con esa idea de construir un equipo a su imagen y semejanza, pues al final, pues de lo que había el año pasado no valía nada, ¿no? Bueno, yo creo que es un error, evidentemente, las temporadas buenas se construyen cuando intentas mantener el bloque, que siempre ha sido un denominador común en el Oviedo Baloncesto a pesar de sus problemas presupuestarios, y esta temporada, por lo que sea, salvo los jugadores con contrato, como eran Alonso Meana, bueno, Oliver Arteaga tenía un acuerdo virtual de que si seguía jugando al baloncesto iba a ser en Oviedo, y Marc Martí, yo creo que un poco por deferencia también al club, que se portó yo creo que muy bien con él, pues tenía la renovación de continuar jugando en Oviedo, ¿no? Quitando eso, ha desaparecido todo.
Entonces, bueno, pues... Julio, otro tema también que has comentado antes de pasada. No queremos sacar inventar mucho la bicha, pero un hipotético descenso a La Plata, estamos, yo creo que estamos, bueno, bastante claros en la idea de que sería podría ser muy grave para el club. También es verdad que competir en La Plata no es el fin del mundo, que se puede volver a subir, pero bueno, hay que pensar lo que traería aparejado ese descenso, ¿no? Evidentemente, tiene su ventaja de que no tienes que tener un presupuesto tan alto como el Foro para competir, pero seguramente que la aportación de los patrocinadores va a bajar, no va a ser la misma, la subvención del ayuntamiento no va a ser la misma. Está el Oviedo Baloncesto, por cierto, ahora junto a otros equipos de la región como el Telecable de hockey, el AZBA, el Belenos de rugby o el balonmano La Calzada de Gijón, pidiendo una mayor aportación del Principado. Justo si vas a bajar, malamente te van a dar una mayor aportación del Principado. Aparte, lo que puede ser la respuesta del público, una pérdida de abonados, una pérdida de aficionados en el pabellón. Y otra cosa, subir desde la Les Plata a la Les Foro, te puedo asegurar que es bastante complicado. No es como cuando subió en su momento el Oviedo Baloncesto, que eran solo 11 equipos aquel año, ahora son 28. Hay una gran competitividad de equipos que miren las plantillas que tuvo menor que estos últimos años, y hubo años que se quedó muy lejos de subir. Y este año mismamente tiene todo un internacional ucraniano y ex ACB como Slava Kravtsov, por ejemplo. Entonces, no queremos mencionar mucho esa bicha, como te digo. Es verdad que en el caso de producirse no es el fin del mundo, pero puede ser bastante grave para un club que además nunca ha vivido un descenso en toda su trayectoria deportiva, salvo el primer año cuando empezó en Liga EVA y sí bajó a Primera Nacional masculina, pero bueno, siendo un descenso mucho menos traumático que podría ser este. Bueno, lo dije al principio, el Oviedo Baloncesto, lo hemos comentado, lleva 10 años continuados en Le Oro, haciendo en un 85% de las temporadas unas temporadas extraordinarias. Ha habido alguna mala donde no, el equipo, bueno, mala, no se clasificó para el playoff, y luego ha habido alguna cortada por la pandemia donde el equipo estaba en problemas, ¿no? Entonces, cuando un equipo está tan asentado en una competición y con visos además de poder crecer, nuevo pabellón, etcétera, etcétera. Esa es otra cosa, perdona que te corte, que estamos pidiendo un nuevo pabellón y estamos pidiendo irnos al Palacio de Deportes reformado, por lo menos. Si de repente se baja de categoría, a lo mejor no hace falta ese nuevo pabellón ya. No, bueno, es que sería inútil ir a jugar al Palacio de los Deportes porque, bueno, yo soy de la misma opinión que tú. Si el equipo estando ahora como está, ya hemos visto la realidad, que puede haber sido una situación puntual, la realidad del otro día del partido contra Lérida, o no, ya lo veremos en las próximas jornadas. Yo espero que haya sido una situación puntual, pero si no es así, es decir, si la gente pues está desencantada con el equipo y piensa que no va a ser posible que vayan ganando partidos, pues entonces imagínate lo que sucedería en Le Plata, ¿no? Pues hombre, pues yo creo que ahí no haría falta ir a jugar al Palacio de los Deportes, porque entonces ahí sí que se vería muchísimo más, la falta de gente, ¿no? En una instalación mucho más grande. Entonces, vamos a ver, el Oviedo Baloncesto no se puede permitir el lujo de descender, Fran. Por eso yo insto a que se tomen medidas, porque sé lo que es esta competición, la llevo siguiendo muchos años, desde la primera vez, llevo siguiéndola 40 años, y sé lo difícil que es cada temporada recuperar de una situación negativa. La situación del Oviedo es extraordinariamente negativa. No es que vayas ahora mismo, digas tú, joder, es que voy 2-4, tal, y bueno, estoy ahí, voy a tener dificultades. No, es que voy 0-6, desgraciadamente el domingo, salvo sorpresa mayúscula, me voy a poner 0-7 y luego me viene Coruña. Entonces, claro, y sobre todo el problema que veo yo es que ahora mismo, yo sinceramente, voy a ver cualquier partido del Oviedo y desgraciadamente yo siempre voy a pensar que el Oviedo puede ganar, pero en mi fuero interno sé que cualquier rival al que se enfrente ahora mismo el Oviedo, espero que me tapen la boca en el siguiente partido,
pues lo va a tener muy difícil, ¿no? Entonces yo el otro día te dije, el día de Lérida, yo creo que hoy vamos a ganar, lo pensaba, pero claro, yo creo que era más un deseo que una realidad, ¿no? Y al final pues me encontré de bruces con con la realidad. Y entonces, por eso yo digo que un descenso sería absolutamente traumático, yo, para mí, deportivamente hablando. Quizá hay mucha gente alrededor del OCB que no se da cuenta de esto y que nos puede llamar catastrofistas, bueno, que nos llamen lo que quieran, pero realmente la situación es así. Yo creo que es más fácil, bastante más fácil bajar de oro a plata que subir de plata a oro. Y otra cosa importante, en el caso de bajar, por supuesto, muchísimo más deseable bajar como antepenúltimo que como último o penúltimo, porque en el caso de que quede alguna plaza libre, como le pasó a Lleida hace un par de años, ¿te acuerdas que bajó el año de pospandemia? Bajó Lleida con Orense, que fue un año que estuvo acá el grupo de descenso muy igualado, más otro equipo que no me acuerdo quién era, no sé si era Juaristi precisamente, que se había descolgado, pero luego quedaron esos dos por debajo. Lleida quedó antepenúltimo, y luego, como fue cuando renunció el Murcia Baloncesto, que se reenganchó Lleida el año pasado. O sea que en Claro. ese caso, evidentemente, quedar ante penúltimo, porque en el caso de que pueda haber alguna renuncia, algún equipo que no suba o algún equipo oye, que por lo que sea el año que viene no juegue en oro, pues tienes esa plaza disponible. Yo creo que, mira, Fran, de los próximos 4 partidos, Estudiantes y Melilla fuera, Coruña y Valladolid en casa, el Oviedo tiene que intentar, alguien me puede llamar loco, pero tiene que intentar ganar los 2 de casa más el de Melilla. Intentarlo, pero a tope. Y porque, bueno, yo el partido del Estudiantes lo contemplo como muy difícil, salvo que el Estudiante salga a jugar con 2, igual entonces el Alimerica Oviedo puede ganar, pero lo veo muy complicado. Entonces, hay que intentar ganar los 2 de casa y en Melilla. Y bueno, si se consiguen esas victorias, veremos a ver estos 15 días qué progresión tiene el equipo. Según las palabras de Trifón Poc, debería servir para, pues eso, para ir en progresión. Para ir hacia arriba, fue lo que dijo, ir hacia arriba. Claro, claro, y que se iba a conseguir y tal. Bueno, yo realmente en ese sentido, ya te digo, yo quizás soy muy vehemente y muy insistente, pero yo sinceramente con este entrenador la verdad es que tengo poca fe, porque hasta ahora tampoco ha demostrado mucho más. Sí es verdad que ha habido problemas, historias, lesiones, pero realmente no veo yo que el equipo pues haya experimentado muchos avances en las últimas jornadas, y en ese sentido tengo poca fe en que en las próximas jornadas se vaya a producir un cambio radical, que es lo que necesita el equipo para ganar. Y claro, por eso digo insisto que, bueno, desde el OCB me imagino que estarán trabajando para mejorar la situación, pero yo creo que todo pasa inicialmente por, lo vuelvo a repetir ya, no sé si por cuarta o quinta vez, por el cambio en el banquillo. Bueno, Julio, ponemos fin a esta casi hora hablando del Alimerica Oviedo Baloncesto. Creo que era importante y necesario dedicar ese tiempo, sobre todo aprovechando que había parón en la competición. Pero en esta parte final de este programa especial tenemos que tocar todavía algunos otros temas. Antes de abandonar la Leboro, también hay noticias en la Liga, en el mercado que no para, en el mercado de la Leboro, y el Alicante que ha sorprendido y fichando a Niko Rakosevic, el excepcional alero escolta montenegrino que estaba en Melilla, y hablan de un posible nuevo fichaje más. Yo, Alicante, la verdad que no sé muy bien con cuántos jugadores piensa jugar el próximo partido. Un equipo que está 4-2, me parece, en la clasificación, la que la tengo por aquí, y que quiere ir a por más, por lo que vemos. El Alicante está actualmente, sí, 4-2. El equipo de Rafa Monclova, y Melilla, que por su parte, para cubrir la baja de Niko Rakosevic, ha fichado a un jugador que me gusta mucho, en varios años en Les Plata, jugador joven de mucho talento, el escolta Guille Mulero, que estaba en Ponferrada en Les Plata. Entonces, bueno, aquí las cláusulas de rescisión ya sabemos que no son muy altas en estas categorías, y se llevaron a Mulero del Ponferrada. Y por otro lado, ojo que Orense, equipo que solo lleva una victoria, donde tenemos al asturiano Guillermo Arenas, empieza a sonar posible tambor de guerra en ese cambio de banquillo y la vuelta de Gonzalo García de Vitoria al equipo orensano. Coméntame un poco estos movimientos, Julio. Bueno, pues sí, es un poco sorprendente lo de Rakocevic, ¿no? Porque realmente, pues es un jugador de nivel. Bueno, cambia un equipo como Melilla, que está bajo la clasificación, por otro equipo que en teoría
estará arriba al final. Y bueno, supongo que económicamente también le habrán mejorado las condiciones y por lo tanto, como tanto económica como deportivamente va a mejorar, pues evidentemente se ha ido al equipo alicantino. Bueno, el fichaje de Mulero, veremos a ver qué prestaciones le da al equipo melillense. Es un muy buen jugador, pero bueno, tiene que pasar de plata a oro y veremos a ver un poquitín cómo es el comportamiento. Y bueno, tambores de guerra. Bueno, pues tambores de guerra, claro, en todas las competiciones, según las cosas van mal, pues fíjate, hay tambores de guerra. Llama la atención, Orense tiene ahora mismo un balance de victorias 1-5. Pues fíjate, y hay tambores de guerra. Bueno, por aquí no hemos oído muchos tambores de guerra hasta el momento, Fran. Bueno, hablando de lo de Melilla, evidentemente Melilla pierde mucho, ¿eh? Que se te vaya tu máxima estrella con diferencia sí. Y que te venga un jugador, aunque tenga mucho talento y sea joven y sea un tío que yo creo que se pueda sentar en oro, pero no es lo mismo Rakosevic que Mulero. No sé si Melilla va a intentar algún fichaje más para paliar esa marcha, pero yo creo que Melilla, de momento, por decirlo de una manera un poco coloquial, le han metido una buena cornada con este cambio, ¿eh? Sí, porque Rakosevic estaba llamado a ser el eje del proyecto, ¿no? El bastión. Y bueno, lógicamente, pues ahí tiene que haber una pérdida importante a nivel deportivo. Y bueno, pues mira, el Alimerca va allí dentro de 3 jornadas, pues es otro motivo más para intentar ganar. Sí, a ver si para entonces no ha llegado ningún fichaje más y que, bueno, que podría, digamos, ser más sencillo ganar en tierras norteafricanas. Julio, dejamos de foro y vamos con el Corinto Gijón Basket, que hoy ha dado una buena noticia. Bueno, iba a decir una buena noticia. Bueno, por supuesto que es una buena noticia, pero que decir una noticia importante, que es lo que quería decir, hombre, que me hice un lío. Juanfran Arias, que ya se rumoreaba que iba a hacerse cargo del equipo hasta final de temporada, quedaba saber qué pasaba con su plaza de entrenador en el filial de Primera Nacional Masculina, y hoy hemos resuelto la incógnita. Alberto Fernández Evia, otro entrenador muy conocido en el circuito asturiano, por decirlo de alguna manera, aunque lleva muchos años fuera de las ligas FEB, su último equipo fue el Basket Mar, en aquella temporada en la que había 3 equipos, Julio, asturianos en la Liga Femenina 2, qué tiempos aquellos, con el ASBA, Universidad de Oviedo y el propio Basket Mar, que en su año de estreno en la categoría consiguió la permanencia de forma brillante, con jugadoras como Isabela Sangali, la americana, que ahora no recuerdo el nombre, Riley, pero no me acuerdo ahora el apellido, creo que era Norgar, me parece, Laura Charur, Claudia Calvelo, que aunque se fue a mitad de temporada, bueno, un equipo que hizo una temporada brutal, y pues curiosamente fue el año de desaparición del Basket Noir, fue el canto del cisne. Pues Alberto Fernández Evia va a tomar las riendas del equipo de Nacional y Juanfran ya se queda como máximo responsable del equipo de Liga EVA, que recordamos este fin de semana no juega porque el partido ante el Club Baloncesto La Flecha, que iba a jugar en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, queda aplazado para el 6 de diciembre, martes 6 de diciembre, en ese puente de la Constitución. Bueno, valoración de esta noticia en Gijón Basket, Julio. Bueno, yo creo que es importante que se haya definido el organigrama de entrenadores del Gijón Basket, porque si no, bueno, se podía crear ahí un pequeño conflicto con una misma persona intentando, por lo menos transitoriamente, asumir varios papeles. Y yo creo que es buena noticia en el sentido de que eso, ahora ya cada equipo tiene su entrenador, su parcela bien definida, y bueno, yo creo que en ese sentido es una buena noticia para que todo el mundo intente trabajar con la mayor tranquilidad, aunque en el caso de Gijón Basket, decir esto pues parece también un poco entelequia por todos los acontecimientos que han sucedido desde hace, pues no sé, 2 meses, ¿no? O 2 meses y pico. Por cierto, el próximo fichaje de Corinto Gijón Basket podría llegar esta próxima semana y debutar en ese partido de la semana, bueno, del sábado 19, partidazo en casa ante la Cultural Leonesa. De cara también a lo que va a ser la jornada de este fin de semana, mañana a partir de las 8, recordad ese partidazo Círculo Gijón, Ucoga Seguros Chantada. Ojo, las últimas noticias del Círculo, se recuperan Alan Morchón y Hugo Bartolomé, jugadores que no pudieron estar en los últimos partidos, con lo cual el equipo de Nacho Galán
o Nacho Galán va a tener a su disposición a toda su plantilla, Julio, ante un Chantada que, bueno, va a ser un rival difícil, pero bueno, eso de recuperación tanto de Alan Morchón como Hugo Bartolomé, creo que son buenas noticias para el equipo geométrico. Sí, sí, por supuesto. Cuantos más efectivos cuente el equipo de Nacho Galán, mejor. Son jugadores importantes y ante un partido importante y, bueno, cuantos más efectivos estén dentro de la plantilla, pues mucho mejor. Por cierto, en el Chantada hay que destacar a jugadores como el base Carlos Noguerol, que lo conocemos de su paso por Leboro, Cristian Iglesias, el ala pívot, que lleva ya varios años en Chantada, y dos jugadores que, bueno, también Dani Stefanuto, el alero, un gran anotador, jugador que salió de la cantera de Orense. Te veo ahí un poco... Cuidado no, con... Es que estoy intentando, voy a cargar el móvil porque no quiero que se corte, perdón, la comunicación. Bueno, estamos terminando ya, ¿eh? Ya, no, pero es que tengo miedo que se corte porque el móvil mío, ahora ya está. El móvil mío, el último 10% de porcentaje, pues... Bueno, eso le pasa creo que a muchos móviles en el mundo, ¿eh? Que el último 10% como si no existiera. Se lo cepilla rápidamente, entonces ahora ya está solucionado. Bueno, Julio, pues te hablaba de la plantilla de Chantada con Carlos Noguerol, con Dani Stefanuto, con Cristian Iglesias y dos jugadores que conocemos muy bien de su paso por Asturias, Chuchi Rodríguez, que está cedido por el Oviedo Baloncesto, estuvo en su momento cedido también en Gijón Basket y en Círculo Gijón, aunque en Círculo casi no pudo jugar por aquella grave lesión que tuvo pues prácticamente una temporada a cabo, y el ala pívot senegalés Alioune Senghor, que estuvo también por el Mieres, por el Básquet Villa de Mieres, jugador además, buen jugador y excelente persona, que le tenemos mucho cariño tanto a Chuchi como a Ali. Y bueno, un Chantada que va a ser un rival muy complicado al mando de un entrenador ya muy ducho en la categoría como Alberto Fafián, un equipo que llega invicto al Palacio de Deportes junto a la Cultural Leonesa y que, bueno, se distingue por ese baloncesto rocoso, defensivo y complicado de ganar. Yo creo que es una prueba de fuego y un partido como digo en la previa que sacamos en el comercio, que puede ser un punto de inflexión para el Círculo. Si gana, se puede enganchar a esa parte de arriba, pero si pierde ya va a quedarse... Bueno, imagínate tú, si pierdes te quedas ya mínimo a 3 victorias de Chantada y posiblemente de la Cultural Leonesa si gana su compromiso ante Porriño. Sí, es un partido muy importante, sobre todo para calibrar dónde va a estar el Círculo al final de temporada, ¿no? Si puede estar arriba del todo, evidentemente, que pudiera ser, si le gana al Chantada, o de momento se pasa a los primeros puestos, pero no cerca de los líderes, ¿no? Veremos a ver un poquitín las prestaciones del equipo de Nacho Galán. Hombre, debería tener más opciones jugando ante su público y por lo tanto, pues veremos a ver un poquitín si da la mejor medida y puede conseguir una victoria. Y el domingo a las 6 de la tarde, Nebrero García, Grupo Covadonga, que recibe al Construcciones Ribeira a Estrada, el grupo que está con 0 victorias y 5 derrotas, el equipo gallego 1-4. Buena oportunidad, Julio, para que el equipo de Manolín gane su primer partido ante un rival, digamos, de su nivel. Sí, parece que en los últimos partidos el grupo está mejorando un poquitín las prestaciones, aunque no termina de ganar. Y bueno, a ver si el domingo consigue una victoria que, oye, por lo menos, como digo yo siempre, les puedan dar moral a los jugadores y, bueno, ver que evidentemente pueden ganar partidos en esta competición. Bueno, pues ya en la parte final del programa, Julio, vamos a, si te parece, a repasar un poco esas citas del baloncesto asturiano para el fin de semana. Todo el mundo ya sabe que Alimerca Oviedo Baloncesto y Corinto Gijón Basket no disputan sus partidos, no hay jornada para ellos, pero sí juegan el sábado a las 8, Círculo Gijón, UCOA Seguros Chantada, y también en Liga EVA el domingo a las 6, como decíamos, Grupo Covadonga, Construcciones Ribeira a Estrada. En la Primera Nacional Masculina, sábado 5 menos cuarto, Pumarín Círculo, Alecar Atlética Vilesina. Sábado a las 6, Archivo Gijón Basket B. Sábado 7:30, Universidad Oviedo Avilés Sur. Para el domingo a las 6, Club Baloncesto Castrillón, Club Baloncesto Navia La Magalla. Y sábado a las 8 de la tarde, detrás del partido de Liga EVA, Grupo Covadonga B, Lupa Motors Noreña. Descansan en la Primera Nacional Masculina en esta jornada sexta, Julio, el Colegio San Fernando. Y en Primera Nacional Femenina, jornada décima, sábado a las 5, Universidad Oviedo Alecar Atlética Vilesina de lo asturiano. Sábado también a las 6 de Nadal de Vigo, Grupo Covadonga. Y sábado a las 8, partidazo, Azba Peleteiro, descansa el Fodeva. Bueno, al final, aunque es un fin de semana típico, no hay Liga CB,
No hay Liga de Fútbol, sí hay Copa del Rey del Deporte de Rey. En baloncesto no juega el Arimerca, no juega el Gijón Basket, pero bueno, tenemos bastantes partidos igual para que la gente que quiera ver baloncesto en las canchas asturianas pueda ver un montón de partidos. Pues sí, desear suerte a todos los equipos asturianos y como decía el clásico, cuando se enfrenten dos equipos asturianos entre sí, pues que gane el mejor, ¿no? Como decía el clásico. Bueno, Julio, ha sido un programa especial, yo creo que, bueno, un poquito complementario al de esta semana. Seguimos añadiendo contenidos a nuestro canal, a ver si volvemos con las entrevistas cuando nos lo permita el trabajo, sobre todo que tengamos huecos para meter entrevistas y esos programas de baloncesto retro que hace mucho que no hacemos ninguno y tenemos ahí unos cuantos preparados y a ver si podemos algún día ponernos con ello, ¿eh? Sí, yo creo que además son programas que yo creo que a la gente les gusta bastante porque, bueno, es recordar cosas del baloncesto siempre que sucedieron en otras épocas y, bueno, yo creo que está bien siempre tener eso en la memoria y hablar de equipos y de jugadores que fueron importantes en otras épocas, pero, o sea, y no por eso menos importantes precisamente, era otro baloncesto y, bueno, yo creo que está bien de vez en cuando hacer este tipo de programas que yo creo que a muchos nos llenan de bastante emoción. Sí, lo disfrutamos mucho y recordamos muchas cosas que siempre es muy bonito. Bueno, pues nada, Julio, te damos las gracias como siempre por estar con nosotros y vamos a emplazar a nuestros seguidores para la próxima semana, para la cita habitual con Playoff y sobre todo para que acudan a ver esos partidos, sobre todo esos duelos de Liga EVA, el sábado, mañana sábado a las 8 en el Palacio de Deportes, Círculo Chantada y el domingo a las 6, Grupo Covadonga a Estrada en el Braulio García. Pues nada, que todas las personas disfruten del baloncesto y nada, como siempre, darte las gracias a ti por ofrecerme la oportunidad de hablar de este maravilloso mundo de la canasta que es el baloncesto. Pues eso, os emplazamos a esas citas y como os decíamos, os damos gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes. Buenas tardes.